A ver, ¿y si fuera posible operar en los mercados financieros sin emociones? 24 horas al día, con un asistente que ejecuta tu estrategia a la perfección. Y si te dijera que se puede construir ese asistente sin escribir ni una sola línea de código. Suena a ciencia ficción, pero es una realidad cada vez más accesible. Totalmente. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo del trading algorítmico. A veces se le llama trading de caja negra o, bueno, más popularmente, trading con robots. Sí, que es un tema que está rodeado de una aura de misterio, ¿no? Y de promesas de dinero fácil. Vamos a ver qué hay de cierto en todo eso. Claro, y para entenderlo, nos hemos metido de lleno en un material muy diverso. Cierto. Tenemos desde conversaciones en foros con traders que llevan años en esto, compartiendo sus éxitos y, más importante, sus fracasos. Y también guías técnicas de lenguajes de programación como MQL5. Exacto. Y manuales de plataformas de estas sin código que prometen, pues, poner esta tecnología al alcance de cualquiera. Nuestra misión es precisamente esa, desmitificar el proceso. Queremos entender no solo cómo funcionan, sino qué se necesita de verdad para construir uno. Y sobre todo, separar el grano de la paja, entender los desafíos reales y los beneficios que van mucho más allá del marketing de hágase rico rápidamente. Perfecto. Pues empecemos por el principio. Lo curioso es que, según varios de los traders más experimentados que encontramos, el punto de partida no es la tecnología, es la psicología humana. Es que esa es la raíz de todo. Uno de ellos, con 8 años de experiencia, lo dice sin rodeos. La mayoría de los traders no fracasan por tener una mala estrategia, fracasan porque son incapaces de seguirla. Claro, el miedo te hace cerrar una operación ganadora demasiado pronto, o la codicia te hace arriesgar de más después de una buena racha. La impaciencia te hace entrar al mercado cuando no hay una señal clara. Y es ahí donde entra la automatización. Exacto, ahí es donde brilla. Un asesor experto, un EA como se les conoce, es en esencia un árbol de decisiones lógicas. No tiene sentimientos. Es solo un conjunto de reglas. Reglas frías. Si se cumple la condición A y la condición B, entonces ejecuta la acción C. No duda, no se asusta, no se vuelve codicioso. Simplemente ejecuta. Además de eliminar la emoción, hay otro beneficio que es tremendamente práctico: el tiempo. Una persona con un trabajo de 8 a 5 no puede dedicarse al day trading. Es imposible. No puedes estar pegado a la pantalla. Pero un sistema automatizado sí. Puede vigilar el mercado de divisas, por ejemplo, 24 horas al día, 5 días a la semana, sin pestañear. Y eso se conecta con algo fascinante, que es el poder de los datos. La automatización te permite hacer algo que manualmente sería una tortura: el backtesting riguroso. Probar la estrategia hacia atrás, ¿no? Sí, es decir, probar tu estrategia contra años y años de datos históricos en cuestión de horas. Y esto te da estadísticas brutales, honestas. ¿Cuál fue tu peor racha de pérdidas? ¿Cuánto tardaste en recuperarte? El beneficio promedio. Exacto. Es la prueba definitiva para todas esas estrategias milagrosas que se venden por ahí sin un solo dato que las respalde. La data no miente. Suena como la solución perfecta. Disciplina robótica, vigilancia constante, pruebas con datos. Pero, claro, aquí viene el golpe de realidad. Hay un dato en los artículos que es un verdadero baldazo de agua fría. Se estima que el 93% de las estrategias que se intentan automatizar fracasan a largo plazo. Un 93%. Es un número demoledor. Totalmente. Cambia la perspectiva por completo. Entonces la pregunta no es solo cómo se construye un robot, sino cómo diablos se construye uno que pertenezca a ese 7% que sí sobrevive. Esa es la pregunta del millón. Y nos lleva directamente al cómo. Claro. Uno se imagina que para estar en ese 7% necesita ser un genio de la programación, un matemático de élite. Y sí, esa es una vía. Pero lo que encontramos es que hay dos caminos muy diferentes y uno de ellos es sorprendentemente accesible. Es la vía sin código. A ver, háblame de eso, porque suena a que es la puerta de entrada para muchísima gente. Totalmente. En los materiales se mencionan plataformas como FX Dream.
Se describe como una interfaz visual de arrastrar y soltar. Como construir con bloques de Lego. Exacto. En lugar de escribir código, literalmente arrastras un bloque que dice si el precio cruza la media móvil y lo conectas con otro que dice ejecutar una orden de compra. Un usuario mostraba cómo construyó un EA funcional, aunque muy básico, en 2 minutos. Espera, 2 minutos. Eso suena a que cualquiera puede hacerse rico en una tarde. ¿Qué es lo que no estamos viendo aquí? Claro, es que no es tan simple. Y esa es la trampa en la que caen muchos. La herramienta es fácil. La herramienta es fácil, la estrategia es dificilísima. Esos 2 minutos te dan el martillo, pero no te convierten en carpintero. El robot es tonto, es un ejecutor obediente. El 99% del trabajo está en la idea detrás de esas condiciones. El ejemplo de ese robot era muy directo. Ajá. Primero, verificar que no haya una operación abierta. Segundo, ver si la vela diaria anterior cerró por encima del máximo de las últimas 10, una señal de ruptura. Y tercero, confirmar que el precio esté por encima de una media móvil de 50 días. Para asegurar la tendencia. Exacto. Si todo eso es verdad, el robot compra. Entiendo. La herramienta democratiza la ejecución, pero no la creación de ideas rentables. Vale, esa es la vía accesible. ¿Cuál es el otro camino, el más profesional? Esa es la programación directa, usando lenguajes como MQL5, que es específico para la plataforma MetaTrader, una de las más populares. MQL5 es un lenguaje muy potente, similar en su estructura a C++, y soporta programación orientada a objetos. Ahí ya me pierdo. ¿Programación orientada a objetos? Piensa en ello como construir con bloques de código reutilizables y muy bien organizados. En lugar de tener un código larguísimo y enredado, creas objetos, uno para gestionar el riesgo, otro para analizar indicadores, y luego los haces interactuar. Ofrece un control absoluto, una eficiencia mucho mayor, pero la curva de aprendizaje es brutal. Claro. De ahí que un programador en las fuentes describa programar en C++ como una pesadilla para el trader promedio. Por supuesto, porque de repente no solo tienes que pensar en tu estrategia de trading, sino en cosas como la gestión de memoria del programa y otras complejidades técnicas que no tienen nada que ver con si el mercado va a subir o a bajar. Exactamente. Estás lidiando con problemas de ingeniería de software, no de finanzas. ¡Wow! Entonces tienes estos dos mundos opuestos. Por un lado, la vía rápida, visual, casi como un videojuego. Y por otro, esta pesadilla de la programación que, a cambio, te da un poder absoluto. Me fascina esa tensión. Y fíjate que no hay una respuesta correcta. Un trader con una estrategia brillante, pero sin conocimientos de código, puede materializar su idea con una herramienta sin código. Y un quant que necesite exprimir hasta la última gota de rendimiento no tiene más remedio que irse por la programación. No le queda otra. Vale. Entonces ya tenemos la herramienta. Y estamos mentalizados de que tenemos que crear algo que entre en ese esquivo 7%. Pero aquí es donde las fuentes nos dan otro baño de realidad. Hablemos de la estrategia. ¿Hay algún patrón o tipo de lógica que suele funcionar mejor? Un trader rentable en uno de los foros ofrece una simplificación muy útil. Agrupa casi todas las estrategias en 3 grandes familias. Primero, los sistemas de ruptura o breakouts. Ok. La idea es cazar movimientos fuertes y repentinos cuando el precio rompe un nivel importante. Según este trader, son los que ofrecen la mejor relación riesgo-beneficio, aunque pueden tener largas rachas de pequeñas pérdidas antes de pillar el gran movimiento. Claro, como un surfista esperando la ola perfecta. ¿Y el segundo tipo? Los sistemas de reversión a la media, o mean reversion. Estos se basan en la premisa contraria, que los precios, después de un movimiento extremo, tienden a volver a su promedio. ¿Como un resorte que se estira? Justo, vuelve a su sitio. Estos sistemas suelen generar ganancias más pequeñas, pero mucho más consistentes, y ayudan a suavizar la curva de capital, a compensar las malas rachas de los sistemas de ruptura. Y el tercero es el más misterioso. Estrategias no convencionales. Sí, y aquí es donde entra el escepticismo.
El trader las describe como ventajas estadísticas que son difíciles de explicar pero que funcionan. Son anomalías del mercado, patrones que no encajan en las teorías clásicas. Un momento. Eso de ventajas que son difíciles de explicar me suena un poco a magia. O a veces las cosas funcionan y no sabemos por qué. ¿Hay algún ejemplo concreto? Es una objeción muy válida. Y no es magia, es estadística pura. Por ejemplo, hay estrategias que explotan el hecho de que ciertos pares de divisas tienden a moverse más en la sesión de Londres que en la de Tokio. Ah, ok. O estrategias que se basan en patrones de calendario, como que el mercado tiende a comportarse de cierta manera el último día del mes por el reajuste de carteras de los grandes fondos. Entiendo. No hay una razón teórica profunda, pero si los datos de 20 años te muestran una y otra vez que existe un pequeño sesgo estadístico, se puede explotar. Vale, no es magia, es probabilidad. Ahora, el gran villano del que todos hablan en este proceso es el sobreajuste, el overfitting, El mayor peligro, sin duda. que es cuando ajustas tanto una estrategia a los datos del pasado que parece una máquina de hacer dinero en las pruebas. Y luego se estrella en el mercado real. Es el equivalente a estudiar para un examen memorizando las respuestas exactas del año pasado. Te sientes como un genio. Hasta que te cambian una coma. Exacto. Y todo tu sistema se viene abajo. Es una analogía perfecta. ¿Y cómo se evita caer en esa trampa? ¿Cómo sabes si tu estrategia es robusta o es solo un espejismo? Bueno, un trader ofrece un consejo muy práctico para detectarlo. Dice, si tu backtesting indica que el objetivo de ganancia óptimo es una relación de 3:1, no te quedes solo con ese número. Prueba también valores cercanos, como 2.5:1 y 3.5:1. ¿Y si solo funciona con el 3:1 exacto? Es una bandera roja gigante. Significa que probablemente has encontrado una casualidad en los datos históricos, no una ventaja real y robusta. Y supongo que el backtesting no es suficiente. ¿Cuál es el siguiente paso para validar una estrategia? El paso fundamental, que muchos por impaciencia se saltan, es el forward testing. Es simple, ejecutas tu robot en una cuenta de demostración con dinero ficticio pero con datos del mercado en tiempo real. Y lo dejas correr durante meses. Un trader decía que su mínimo son 3 meses, para verlo operar en distintas condiciones de mercado. Es el puente definitivo entre el laboratorio y la realidad. Totalmente. Y aquí viene la pregunta clave. ¿Qué pasa cuando todo se sale del guión? Un evento geopolítico inesperado, un anuncio económico que nadie veía venir, un cisne negro. Ningún dato histórico te puede preparar para eso. Exacto. Y esa es la mayor crítica a estos sistemas. Se basan en la premisa de que el futuro se parecerá en algo al pasado. Cuando ocurre un evento verdaderamente anómalo, un modelo basado puramente en patrones históricos puede sufrir pérdidas catastróficas. Y por eso la gestión de riesgo es tan importante. Es el pilar sobre el que se sostiene todo. Sin excepción, todas las fuentes coinciden en esto. No importa lo inteligente que sea tu robot, si no tiene reglas de supervivencia, está condenado. Precisamente. Y son principios sorprendentemente simples y no negociables. Primero, el tamaño de la posición. Nunca arriesgar más de un 1 o 2% de tu capital total en una sola operación. $100 de riesgo por cada 10,000 en la cuenta, por ejemplo. Punto. Segundo, el uso obligatorio de órdenes de stop loss. Es un punto de salida automático que limita tu pérdida máxima. Es tu red de seguridad. Y el tercero, la relación riesgo-beneficio, que ya mencionamos. Buscar que tu ganancia potencial sea como mínimo el doble de tu pérdida potencial. Exacto. Si arriesgas 100, tu objetivo debe ser de 200 o más. Parece que al final la disciplina sigue siendo la clave. Incluso cuando la ejecución está en manos de una máquina. Es que la máquina elimina la emoción del momento, la tentación de mover el stop loss un poquito más porque tienes un presentimiento. Pero la disciplina en el diseño de la estrategia y sobre todo en la definición de estas reglas de riesgo sigue siendo 100% humana. Y es lo que separa a los que sobreviven de los que no. Exacto. Ok, hagamos una recapitulación. Lo que nos deja este análisis es fascinante. Por un lado, el trading algorítmico ya no es ese club exclusivo para fondos de inversión con ejércitos de doctores en física. Para nada. Herramientas sin código lo han hecho increíblemente accesible. Pero, y es un pero gigantesco, el desafío fundamental no ha cambiado ni un ápice. El juego no consiste en encontrar la herramienta perfecta, sino en ser capaz de desarrollar una estrategia que sea simple,
robusta. Y que tenga una ventaja estadística real, por pequeña que sea. Y luego, claro, protegerla con una disciplina de riesgo casi paranoica. La gran paradoja es esa. Para poder eliminar el error humano con un robot, primero necesita ser un humano increíblemente disciplinado, lógico y riguroso. Totalmente. La máquina no te salva de tus propios impulsos o de tus malas ideas. Solo las ejecuta a la perfección, ya sean geniales o catastróficas. El robot es un amplificador. Amplifica una buena estrategia, pero también amplifica una mala estrategia hasta llevarte a la ruina. La inteligencia sigue estando fuera de la máquina. Y para cerrar, hay una idea que se menciona de pasada en uno de los artículos que me pareció que abre una puerta a lo que viene. Casi todo de lo que hemos hablado se basa en analizar datos de precios, gráficos, el pasado. ¿Sí? ¿Datos históricos? Pero este artículo menciona el uso de la inteligencia artificial para algo llamado análisis de sentimiento. Eso es entrar en un territorio completamente nuevo. Ya no es analizar qué hizo el precio, sino por qué lo hizo. O mejor dicho, qué siente el colectivo que lo mueve. Y esa es la pregunta que me gustaría dejar en el aire. Y si la próxima evolución del trading algorítmico minorista no se basa solo en analizar gráficos, sino en enseñarle a una máquina a leer el estado de ánimo del mercado. Imagina un sistema que analice en tiempo real millones de noticias, de tweets, de informes económicos, para detectar cambios sutiles en el optimismo o el pesimismo colectivo. Antes de que se reflejen del todo en el precio. ¿Qué nuevas ventajas y qué nuevos y desconocidos riesgos podrían surgir de ahí? Es algo para seguir muy de cerca.